está bien calculado, porque parece que la letra blanca, el color morado, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, la piel, como todo órgano sensitivo, no olvidar que la epidermis tiene un origen ectodérmico. Y se sabe que del ectodermo derivan todas las estructuras humanas. Así que no es novedad de que tenga una zona de alta sensibilidad. ¿Y por qué está inervada? Por fibras nerviosas sensitivas y por fibras neurovegetativas que se ramifican y forman unos plexos en la superficie de la piel. Estas fibras sensitivas que son aferentes, porque vienen de afuera, ¿no? A través de un transductor, ya forman parte de los nervios cutáneos, que son prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas de los ganglios finales o de los ganglios craneales. No deben olvidar que cuando vimos médula, había raíces eferentes, que eran motores que estaban por delante, y había raíces aferentes, que traían información sensitiva. Y cuando yo les preguntaba dónde se encontraba el soma de la neurona sensitiva, esta no estaba ni en el asta anterior ni en el asta posterior, estaba en un ganglio. ¿Ya? Miren, lo voy a poner. ¿Ya? Entonces a eso se refiere cuando habla de algunos ganglios espinales o ganglios craneales. Cuando se refiere a ganglios craneales, se está refiriendo en realidad al núcleo, ¿ya? Donde nacen, ¿no es cierto?, los centros de pares craneales. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde se originan? El receptor cutáneo. Lo que yo le hablaba, Ruffini, Kraus, Pacini, por nombrar algunos. Ahora, toda esta información, la de la presión, la del frío, la del calor, las terminaciones nerviosas libres, que son las del dolor, lo que hace meramente es, este transductor, convertir esta información en una información eléctrica. Ni más ni menos. Ahora, también se originan mediante terminaciones nerviosas libres, y eso tiene que ver ya sea con el folículo piloso y los vasos sanguíneos. Pero cuando hablamos de terminaciones nerviosas libres, cuidado, ahora no engañemos, se refiere al dolor, por si acaso. ¿Ya? Las fibras del folículo piloso discurren por la superficie y el interior de las vainas que ponen la raíz del pelo y contactan con ellas en algún punto. Y por último, las neurovegetativas son simpáticas computacionales, es lo que tenemos, ¿ya? ¿Y de dónde proceden? De los ganglios de las cadenas lateroventriculares. Ahora, cuando yo hablo de ganglios de la cadena lateroventricular, no me refiero al ganglio donde está el soma de la neurona sensitiva. Estamos ya hablando del sistema nervioso autónomo. Otra cosa, son otros ganglios. Las terminaciones nerviosas se liberan noradrenalina, no es verdad, excepto en los casos de la glándula sudorípara donde los neurotransmisores hacen discolina. Es la única diferencia. La glándula sebácea no está liberada y por lo tanto no nos debemos preocupar por aquello. Su actividad está regulada. ¿Por qué? Por el otro controlador. ¿Cuál es el otro controlador? La sistema endócrino. ¿Cuál es el inmediato? Y colorín colorado, se acabó. Está esperando que termine y no me conoce. ¿Ya? Vamos a hablar de esto.
Ya, habíamos hablado de las fascias, ¿no es verdad? Y cuando hablamos de fascias, estamos hablando de un concepto que antes también se le llamaba aponeurosis. ¿Ya? Y la verdad, la fascia no es otra cosa que una membrana. Es una membrana de tejido conjuntivo. ¿Cuál es esta membrana? ¿Cuál es el rol que cumple? Rodea órganos o estructuras. Mira, eso es lo que hace. Rodea órganos y estructuras. Pero aparte de rodear órganos y estructuras, también lo que hace es forma un continuo. A ver, para que entiendan el concepto, formar un continuo significa que si bien es cierto, cada una de estas fascias rodea y envuelve estructuras u órganos, entre estructuras vecinas y entre otras estructuras no tan vecinas, existe una continuidad mecánica. A ver, para que se entienda el concepto de continuo, ¿usted alguna vez en su vida, a pesar del uso de teléfonos inteligentes, en su corta vida, armó alguna vez un rompecabezas? ¿Por qué necesito que usted comprenda el concepto de que forma un continuo? Porque cuando yo estoy armando un rompecabezas, no me voy a estar obviamente a hacer toda la tontera, porque si no me voy a demorar 2000 años. Obviamente, como soy más viejo que usted, yo hice muchos rompecabezas. ¿Verdad? Porque aparte, recuerden que cuando yo era niño yo escuchaba cuentos con discos. Me ponían un long play y yo escuchaba el cuento del Patito Feo. ¿Ya? No había tele. Lo único que había era radio y el tocadisco. No había más. ¿Ya? Entonces, yo armé muchos rompecabezas y cuando ya era más adolescente, mis padres paleteaban ahí y me regalaron más de alguna vez un rompecabezas de 1000 y hasta 5000 piezas. Ahora, usted comprenderá, pregunto de nuevo, ¿armaron alguna vez un rompecabezas? Sí. Y no me refiero a esos rompecabezas chanta de cuando uno tiene como 3 años, no estoy hablando de un rompecabezas más decente. ¿Ya? Imagínese la frustración que siente un cristiano cuando le falta una pieza. Después de haber armado 4.999 piezas y esa pieza no está. Entonces, ¿qué hace uno? Pero si lo patea, peor todavía, le anda buscando el cuerpo a la breva, busca alguno ante los viejos y alguno que se le parezca, para que pase piola. Ojalá que esta pieza sea una de la esquina que nadie la ve. Sí, pues ya que estuvo ahí no sé cuántas horas dedicándole de ocioso, y supongamos que encuentra esa figura, la voy a tratar de replicar. ¿Ya?
y encuentra otra figura casi igual. ¿Sí? Y encuentra, ojo, y usted dirá, ¿por qué cuenta toda esta historia? ¿Será ingente? Sí lo es. Porque necesito que tengan el concepto. ¿Ya? Entonces, encuentra una figura que se le parece. Ahí distinto, la única diferencia es el poquito que está ahí. Entonces lo pesca uno y lo coloca ahí, y cada vez que lo coloca se le sopla. ¿Se entiende? ¿Todos me entienden cuando digo que se sopla? Cuando uno presiona algo para que encaje, genera tensión en todos los bordes donde se tiene que contactar, ¿no es cierto? Porque para que encaje perfecto, no debe generar tensión alguna, ¿sí o no? Si yo lo fuerzo, eso va a generar fuerza en toda la periferia del contorno de la pieza, ¿sí o no? ¿Y eso qué va a provocar? Que el rompecabezas se sople. ¿Qué significa? Que cuando yo hago fuerza, en ese segmento, ¡pum!, se va a levantar. Va a formar como un domo. ¿Se entiende la idea? Entonces yo me enojo y lo presiono. Y al cabo de un rato quedo feliz y contento, me voy a dormir al día siguiente y lo encuentro soplado por acá. Lo vuelvo a presionar. La única manera de que esta cuestión cuaje es que le pongan neopreno abajo y arriba y quede pegado. La pregunta del millón es: si yo coloco una pieza que es parecida, pero no exactamente igual, ¿genera tensión en los bordes de contacto? ¿Sí o no? Ahora voy a hacer la pregunta del millón. ¿Generará tensión en la pieza de la esquina? ¿Qué creen ustedes? Vamos. Sí, obvio que va a generar tensión. A ver, es cierto que la tensión va a ser mayor acá cerca de donde se produce el evento, pero va a generar tensión en todo el sistema. Y uno nunca sabe dónde se va, comillas, a levantar el domo. Se va a soplar la pieza. No sabe si se va a levantar aquí, aquí, aquí o acá. ¿Se entiende la idea? La red facial de alguna manera tiene que ver con eso y con el comportamiento de los músculos. Aclaremos eso. La red facial, a ver, por la edad yo me imagino que ya lo pueden hacer, ¿no es cierto? Ya están harto viejotes, ¿ya? Cuando uno se hace bien un trago, no ese de la fiesta, no, un lugar decente, ahí ya sea que junto a las lucas para hacerse lindo, o va con la familia y aguantan pedirse, qué sé yo, un trago bueno con su coquilla y le traen una naranja ahí y se la colocan ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo la naranja, yo lo que voy a observar es un entramado. Y a su vez, cada tabique limita subtabiques en el espesor de cada, por así decirlo, lobulillo de la naranja, que son los benditos gajos. ¿Se acuerdan que están los gajos y dentro de los gajos hay otros más pequeños? Y dentro de cada gajo voy a dibujar un gajito. Aquí está el pobre gajo. Ahí está el pobre gajo. Pero él está dentro de un contenedor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la caja torácica, que hablábamos de el continente y el contenido? El continente era la fascia endotorácica,
era el periósteo que rodeaba las costillas propiamente tales, y la musculatura de tejidos blandos que están entre las costillas, que están por dentro de la caja torácica y por fuera de esta. ¿Sí? Y el contenido, obviamente, del corazón, los pulmones, el timo, qué sé yo, los grandes vasos. Por lo tanto, si yo colocara esta pieza en un lugar donde solo se comiera al tejido orgánico del gajo, van a decir, mato al mono este. Hijo, estoy en clase. Estoy en clase. No lo voy a ver. Ya. Si yo mato esto, me va a caer el esqueleto fibroso. Lo que envolvía el gajo a cada uno de los gajos más grandes y a cada tabicado se va a matar. Segundo que voy a hacerlo casi todo padre, pero no lo puedo decir públicamente, sí que voy a tener. Ya. A ver, ahora vamos a cambiar el elemento jugoso del gajo, que era el granito que estaba dentro de esa estructura fusiforme, y voy a hacer otro ejemplo para que se entienda. Tengo acá una palmera, acá tengo la otra, en una isla, qué sé yo, y lo que voy a hacer es colocar, qué sé yo, la hamaca. ¿Ya? El problema de la hamaca es que aquí tenemos al chiquillo del gajito. Y este fulano puede tener tres cosas: o estar neutro, o estar triste, o estar feliz. Y eso es algo individual. A ver, me explico. Ojo, ¿alguna vez se subió una hamaca? Los que se han subido una hamaca se han caído. Yo me caí la primera vez, obvio. ¿Ya? A lo que voy yo, que cuando yo me recuerdo sobre una hamaca, algunos nos van a encontrar poco tensa, otras nos van a encontrar muy tensa, y finalmente en algún punto voy a encontrar aquella que está en la posición perfecta. ¿Estamos? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en terapia manual más arriba, cuando usted vaya a cuarto, uno de los grandes problemas que generan dolor es el grado de tensión de los tejidos blandos. Para decir que los músculos estén hipotónicos, inhibidos y por lo tanto elongados, y otros que están hipertónicos, facilitados y por lo tanto tensos. ¿Está? Y eso tiene mucho que ver con el impacto que genera, ya sea el vientre muscular sobre la fascia o al revés, la fascia sobre el vientre muscular. Entonces tenemos el problema de que fue primero el huevo o la gallina o la gallina o el huevo. Pero a fin de cuentas da lo mismo, porque ya sea que sea el huevo o la gallina o la gallina o el huevo, a fin de cuentas lo único que importa es que el tipo no se siente bien. ¿Sí o no? Ya. Por eso estoy contextualizando todo este cuento para que entiendan por qué es importante saberlo. ¿Se entiende la idea de la fase? De que la marca tiene que estar en la tensión justa. ¿Se entiende por qué una
pieza que no encaja bien puede generar un impacto en toda la red, no solo se puede soplar formando un domo en el lugar donde está el problema, sino que puede inclusive formarlo a la distancia. A ver, me explico. Hay gente que tiene un lumbago crónico. Y ¿se acuerdan que en algunos laboratorios hice la prueba de castrar los dedos acá en la región lumbar y le hice tomar un peso a alguien? Y cuando hago el movimiento acá, los músculos paravertebrales aquí de la masa común se tensan. Lo explico de esta manera. Una persona puede tener un bajo de repetición de manera permanente. Yo le puedo hacer tratamiento para eso. ¿Ya? Y tratar la molestia en el lugar donde él la siente. Pero la verdad es que si yo le hice un buen examen postural me voy a dar cuenta que él tiene hábito asténico. ¿Qué significa que tiene hábito asténico? Significa que tiene la rodilla ligeramente flexionada, ¿ya? Tiene hiperlordosis lumbar, anteposición de hombro y anteposición de cabeza-cuello. Falta nomás que sea respirador vocal y tenemos el pánfilo perfecto. ¿Ya? ¿Qué genera el lumbago? Porque es mecánico, se hacen los estudios, no tiene discopatía, no tiene un tumor canceroso, una metástasis por un tumor canceroso allí. Entonces, ¿qué diablo está generando el problema? Y usted le trata donde se sopló, se formó el tomo en el rompecabezas. Pero donde se sopló el tomo en el rompecabezas no necesariamente es donde está la pieza que está generando la tensión, no sé si me explico. Y evidentemente, una de las razones por las cuales la persona tiene dolor de espalda de origen muscular es porque tiene el centro de masa muy proyectado hacia adelante. Va a decir, el verdadero responsable es el síndrome proximal cruzado, porque tiene anteposición de hombro, tiene proyección de cabeza-cuello y tiene cuello de cisne. Vale decir, el centro de masa está proyectado más adelante y la línea de gravedad cae más adelante. El resultado final, como eso es lo que nos genera, los músculos de atrás tienen que trabajar más de lo normal. Porque si yo llevo el centro de masa hacia atrás, los músculos paravertebrales trabajan menos. Entonces, le puedo seguir trabajando acá cada vez que viene a terapia, sin realmente hacer una buena evaluación para descubrir cuál es la verdadera causa de su problema. ¿Se entendió? ¿Se tiene una idea? Así como esto, hay otro ejemplo. ¿Se cuenta? ¿Estamos? Ya. Voy a mostrarles unos videos ahora. Se tenía una idea general de lo que yo entiendo, la importancia de la fase. Ahora, ¿por qué es importante la fase? Y esto lo he hecho también en el laboratorio. Es muy importante porque las fases antes no las pescaban. ¿Pero por qué? Así como di el ejemplo, ¿a quién le estaba disparando yo con la clavera? No estaba. Bueno, le estaba disparando la clavera y para poder pegar el tiro aquí justo a la compañera, en este caso al señor Barriga, ¿ya? A través del vidrio ahí del cristal de las gafas del lado izquierdo. Yo sería mejor que yo tuviera una mira telescópica, ¿no es cierto? Porque eso me va a dar la información que requiero para darle justo ahí el ojo. Si me va mal en la primera prueba voy a apuntar un poco más abajo. Pero la cuestión es que ya necesito retroalimentación sensorial. ¿Estamos? Es fundamental esa retroalimentación sensorial. Que viene de los receptores que están en la cápsula articular, en los ligamentos interóseos, en los tendones. ¿Vieron el órgano nervioso de Golgi? ¿Vieron el reflejo miotático? Bueno, ya, pero en los dientes musculares, aquí hay el entorno muscular, ya, pero también hay receptores en las fases. ¿Estamos? Por lo tanto, será sustantivo que usted conozca origen, inserción, función e inervación de los músculos y conocer los compartimentos de cada uno de los segmentos que vamos a analizar. Es lo mínimo que se les pide. El primer semestre que es el sueldo, pero ya no me voy a decir más, no puede ser
Como dije recién en el laboratorio, estoy seguro que si yo voy al laboratorio voy a hacer un masaje, ya me sigue haciéndome el loco de una pregunta a los alumnos de tercero, existe posibilidad que más de alguno lo pille, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando usted se titula sin saber, usted es un kinesiólogo de mentira. ¿Ya? Entonces necesitamos que aprendan bien el mundo. De mentira. Les voy a mostrar algunos videos. Mostré un video hoy día. No sé si el lunes mostré un video o no. No. En la mañana mostré un video, ¿no? ¿Verdad? Voy a mostrarles algunos videos. Hágame la luz, por favor. Aquí podemos ver los compartimentos de la región del muslo. ¿Ya? Y podemos ver que existen 3 compartimentos en función de las fases que están. Para ello, tenemos que ver con claridad los septos o tabiques intermusculares. Hay uno lateral y medial, como usted puede ver ahí, uno medial y otro lateral, y vemos que el vasto intermedio, el vasto externo, el vasto interno y el recto femoral, ¿no es cierto? Obviamente esto se cierra por adelante y vamos a encontrar 2 complementos. Uno es el tensor de la fascia lata, que también tiene que estar envainado y se considera como parte del anterior, a pesar de que llevamos el lado, y el del sartorio, que también está, ¿lo ves?, envuelto. Después tenemos un compartimento medial, ya, ojo, el tensor de la fascia lata usted lo puede ver, perdón, el sartorio, perdón. Vemos el paquete vascular nervioso. Y vemos el compartimento medial, que hay de otro tabique, por donde discurren todos los que están por el compartimento interno, que son el pectíneo, el aductor mayor, el aductor menor, el aductor mayor, medial, menor, y el recto interno del bulbo gracil. Y del compartimento posterior vemos el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral posterior y corta, que también está cerrado, y podemos ver ahí los 3 compartimentos: anterior, medial y posterior. Entonces ahora vienen las preguntas. ¿Qué hace el recto femoral? Flexión de cadera con extensión de rodilla femorotibial y con deslizamiento del ángulo cefálico de la rótula de la femoroparelana, ¿cierto? ¿Qué hacen el pectíneo y los aductores en general? Hacen aducción con rotación axial externa de cadera. Y la porción más posterior del aductor mayor, aparte, hace flexión de cadera. Y la parte más anterior del aductor mayor hace extensión de cadera. Y el recto interno del muslo, aparte de hacer aducción, si ya la rodilla está semiflexionada, flexiona la rodilla y hace rotación axial interna de tibia. Bueno, ahí tenemos todos los otros que están viniendo desde arriba, pero que no están concatenadas las acciones con respecto a los otros músculos que están en la parte inferior de la región del muslo. ¿Y qué es lo que hacía el bíceps femoral? La moción larga, extensión de cadera, con flexión de rodilla, más rotación axial externa de tibia. La porción corta, flexión de rodilla, solo con rotación axial externa de tibia. ¿Qué hace el semitendinoso y el semimembranoso? Extensión de cadera más rotación axial interna de tibia. ¿Sí o no? ¿Palabras más? A ver, vamos a complicar la cosa. ¿Qué hace el vasto externo? Del cuádriceps. Porque el recto femoral hace algo que el vasto intermedio no hace. El vasto intermedio hace extensión de rodilla y ascenso de la rótula. Pero el recto femoral hace extensión de rodilla, ascenso de la rótula y flexión de cadera. Pero el vasto externo además hace
extensión de rodilla, ascenso de la rótula y desestabiliza la rótula hacia arriba y hacia afuera. Y en el proceso de hacerlo, cuando uno regresa, cuando uno regresa de una flexión hacia la extensión, rota la tibia en un sentido. La pregunta es hacia dónde. ¿Y qué pasa con el vasto interno? Tarea para la casa para que lo mediquen. ¿Qué nervio es? Compartimento anterior. Nervio femoral. ¿De qué flexo? Lumbar. Se supone que esta cosa que estoy diciendo usted debería saberla, yo las enseñé. Lo que no dije es compartimento, pero es de ahora. Y los músculos del compartimento anterior. Ciático mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Pero cuál? ¿Ramo interno o externo? Ramo externo. ¿Cuál es el único que está inervado por el ramo externo? La porción corta del piso tumoral. Y lo que está en el compartimento interno que nervio era obturar. Por una excepción. ¿Cuál es la excepción? El perfil. Ya. Voy a mostrar otro video. Ahora, los movimientos de la cadera y de la rodilla van a brindar información proprioceptiva. Sí. Las fases que contiene el tabique interno o externo y los que cierran por adelante para el compartimento anterior, sí. Y los que cierran el compartimento medial, también. Y los que cierran el compartimento posterior, sí. Otro video, a ver. Vamos, la cosa se pone entretenida. Sobre todo cuando lleguemos a cuello. Otro. Ahí tenemos otro. Pierna o pantorrilla. Ahí los tenemos. Ahí van a desaparecer. Entonces, vamos a ver la membrana interósea. O sea, está ahí en el espacio entre los dos, ¿lo ven? Y después vamos a ver el tabique excepto lateral. Y vemos los que están en el compartimento anterior. ¿Cuáles son los que están en el compartimento anterior? Vamos a ver, espérense un ratito. Ya. ¿Cuáles son los que están en el compartimento anterior? A ver, vamos. Porque si no, ahí lo vemos un rato. Tenemos tres compartimentos, ¿no es verdad? Uno anterior, uno lateral y uno posterior. Y el posterior a su vez está dividido en se llaman criptas, una cripta posterior y otra anterior. Pues de la aponeurosis profunda, ¿no es cierto? Que hay una parte que está un poquito más superficial y otra que está en el espesor. Y tenemos músculos. A ver, ¿quiénes están en el compartimento anterior? Tibial anterior, a ver, lo vamos a nombrar de medial lateral. Tibial anterior, ¿cuál es el otro? ¿Ah? ¿Flexor común de los dedos? No, ahí está el extensor está atrás. ¿Ya? Entonces, el extensor largo de los dedos mayor y el extensor largo del punto de los dedos o el extensor largo de los dedos. Y el compartimento lateral, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Aunque hay por ahí un infiltrado que está en el compartimento anterior por abajo. ¿Cómo se llama ese? Peroneo anterior. Que no todos lo tienen. ¿Sí? Y en el compartimento posterior, ¿quiénes están? En la parte más superficial. Gemelo interno, gemelo externo, plantar delgado y obviamente el sólido. Y más profundo, de la idea lateral, ¿cuáles son? Recuerden que hay un septo que nos separa el sólido, los gemelos de los que están más profundos. Eso no se nos había enseñado.
¿Cuáles son los que están más profundos? Flexor largo común de los dedos, flexor largo de los dedos, tibial posterior, y el último, el más lateral, que es el flexor largo del reflejo mayor, o flexor largo del dedo gordo. Voy a seguir mostrando el video. Quiero que se mentalicen y traten de recordar que se puede compartir el cero de nuevo. Ya. La bendita membrana interosa que va a aparecer ahí. Ahí está el tabique muscular lateral, ahí tenemos los músculos, los tres que nombré inicialmente, ahí están las tres flechas, ¿ven? Ahí está el cierre, ahí vamos a ver el compartimento lateral, ¿lo ven? Peroneo lateral largo y corto, ahí están las dos flechas, totalmente cerradas. Y por atrás tenemos, obviamente, los músculos que yo les acabo de decir, los tres que son más profundos. Ahí arriba está ¿quién está ahí? El popliteo. Y después los otros. ¿Ah? Saltar delgado, gemelo interno, gemelo externo y el sólido. Y ahí están los tres compartimentos. Ahora, observar, miren, ahí está el corte. ¿Ven que hay un septo acá? Lo divide el posterior en dos. Uno donde están los grandotes, gemelo interno, gemelo externo y el sólido, y saltar delgado. Y esto, acá, gemelo interno, gemelo externo y el sólido. Y lo que estaban más adentro, los tres que ya nombré. Ahí están los tabiques. Ahora les voy a mostrar un video no digitalizado. Les voy a mostrar. Ahora, todos pueden. A ver, yo no se los voy a subir a plataforma, porque no son míos, pero son de uso. Todo el mundo los puede tener si los quiere. ¿Se acuerdan que les dije en un laboratorio que la formación académica en Chile en kinesiología durante más de 50, 70 años teníamos origen francés? Les dije que la Universidad de Lyon era una universidad que puntera en ello. No lo dije, lo dije en un laboratorio. Bueno, si usted dice que hay universitario, ellos tienen primero, un trabajo maravilloso, y más encima es gratis. Usted lo puede bajar. Lo busca y lo baja. Está en YouTube. Ojo, no les va a servir solo para esto. Sirve para biomecánica, así que aprovechen este regalito que tienen ahí. ¿Lo conocían en esta plataforma o no? No. Deberían. Ahora les voy a mostrar otra cosa. Prestar atención acá. Les voy a mostrar al doctor Aklan. A ver, el doctor Aklan es un médico extraordinario, ya fallecido obviamente. Y él hizo en la década de los 90, 80, 90, principios del 2000, hizo unos videos educativos de la teoría extraordinaria. Están en la red, pero en mala calidad. Y los pocos que han sido de buena calidad, cuando los encargados de la licencia lo descubren, los videotican. Les voy a mostrar hay una plataforma donde han remasterizado todos los videos, pero no es gratis. Hay que ponerse. Realmente un trabajo extraordinario. Les voy a mostrar. ¿Vieron las fases que hay que hacer en pantorrilla? Las vamos a volver a ver. Pero afortunadamente está doblado al castellano. Mucha atención de lo que vieron antes y lo que van a ver ahora, ¿ya? Antes de pasar a los músculos que producen la inversión y la erosión, es necesario dedicar 2 minutos a la observación de la capa de la fascia profunda que rodea todos los músculos de la pierna y los compartimentos que tienen los músculos de las piernas en sitios ligeramente distintos. Esta capa externa que se muestra es la fascia profunda.
compartimento anterior de la pierna divide los músculos anteriores y laterales a los dos huesos en un compartimento anterior, que contiene 4 músculos incluyendo el tibial anterior, y un compartimento fibular, colocado más lateralmente, que contiene 2 de los 3 músculos fibulares. Pero no hay lateral largo. ¿Ven? Entonces acá tenemos lo mejor del mundo, un esquema digitalizado que permite entenderlo mejor. Y otro con pieza cadavérica que es mucho más interesante, aunque más enredado. ¿Ya? Bien. Una más. Tengo varias, ¿no? Pero vamos a ver una más. Observar. Acá tenemos la región braquial. Y acá vamos a ver dos tabiques intermusculares, uno medial y lateral, que divide el compartimento braquial en dos, uno anterior y otro posterior. ¿No es verdad? Ahí lo pueden ver. Ahí está el tabique intermuscular lateral, no sé si, en medial, no sé si fijaron que le hace una suerte de V, le hace un nicho al deltoides allá arriba. Bueno, ahí tenemos el braquial, el braquial anterior, el índice braquial en su posición larga y su posición corta, el cierre del compartimento anterior. Y obviamente atrás tenemos los vasto lateral, medial y la posición larga, y también cerrado del compartimento posterior. Todo esto nos brinda la información de todo lo que está sucediendo en la región braquial. En la región de hombro podemos ver también que existe una fase envuelta en el deltoide. Ya. Veamos las funciones, a ver cómo andamos de funciones. ¿Qué hace? Retrocedamos a la pantorrilla, porque el muslo ya lo vimos. ¿Qué hace el sólido? Ya, los alumnos de segundo semestre primer año, ¿qué hace el sólido? No estoy preguntando por el intestino externo, el interno, el genioglose, no. Estoy hablando del sólido, un músculo más que conocido. ¿Qué hace el sólido? Flexión dorsal y erección. ¿Ah? Flexión dorsal y... ¿Qué? Flexión dorsal y inversión. Flexión dorsal e inversión. ¿Todos firmaron la sentencia? Bueno, hay que firmarla. Ya. Flexión dorsal. ¿Alguien dice algo distinto? ¿Qué hace el sólido? ¿Qué hace el sólido? Si eso pasa con el sólido, ¿qué pasa con el probable del tercer intertercio dorsal? Bueno, ¿de acuerdo? Los que no tuvieron anatomía conmigo, no vieron, no sé si vieron eso, pero yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Así que, ¿qué hace el sólido? El sólido hace flexión plantar. No hace flexión dorsal, hace flexión plantar. Que en el fondo no es otra cosa que una extensión. ¿Sí? Una cosa más. Lo que pasa es que el sólido trabaja más con la rodilla flexionada, porque los gemelos no trabajan, o sea, no que no trabajan, porque son también eficientes y por lo tanto todos los esfuerzos se van a llevar sólidos.
más del 80% de la fuerza de las secciones. Pero vamos, el sólido que lo que hace es flexión plantar o extensión del tobillo. ¿Qué más hace? ¿No? ¿Qué hace con el calcáneo? ¿Lo baliza o lo valiliza? ¿Lo baliza o lo valiliza? A ver, el varo del calcáneo es cuando el talón se va hacia afuera. Perdón, el varo del calcáneo no se va hacia afuera, el varo es cuando el calcáneo se va hacia adentro. Entonces la pregunta es tarea. ¿Cuál es la? No especules, hay una tarea. Porque una cosa es lo que hace el sólido y otra cosa es lo que hacen los gemelos. Parece que hacen lo mismo, pero la verdad es que no hacen lo mismo. A ver, el sólido hace flexión plantar. Y los gemelos también hacen flexión plantar. El problema es que los gemelos, aparte de hacer flexión plantar, hacen flexión de rodilla. ¿Sí o no? En cadena cinética abierta hacen flexión de tibia sobre muslo y en cadena cinética cerrada hacen flexión de muslo, de fémur sobre tibia. Depende si está en cadena cinética abierta o cerrada. Pero además hay una diferencia. El sólido hace algo distinto abajo. Uno baliza y el otro baliza. Entonces la tarea es investigue cuál baliza y cuál baliza. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Y qué hace el plantar delgado? Hace flexión de rodilla y flexión plantar de tobillo, aunque su efecto mecánico es despreciable porque es un músculo. El flaco que había ese programa que hacía, ¿cómo es el flaco? Está en ese programa de las 7 de la noche. Es muy pequeño, entonces la fuerza que aplica es muy baja. Ahora, si fuera un músculo de mucha fuerza, también habría rotación axial interna de tibia. ¿Y qué es lo que hace el flexor largo de los dedos? ¿El motor primario de qué? Dice que de los dedos. ¿Qué hace? Hace el motor primario de la flexión interfalángica distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿El qué? Por arrastre, hace flexión plantar de tobillo y hace aducción de antepié con supinación de antepié. Eso es lo que hace el largo de los dedos. ¿Y qué hace el tibia posterior? ¿Qué hace el tibia posterior? Aparte que el tibia posterior tiene un nombre, un título, es el guardián de la bóveda plantar, es el estabilizador dinámico del arco longitudinal medial. Y cuando fracasa, recién tiene que ayudar el estabilizador estático del arco plantar. ¿Y cuál era? El ligamento calcáneo no inferior. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace? Flexión plantar con aducción y supinación del antepié, el tibia posterior. ¿Ya? ¿Y qué hace el flexor largo del tejo mayor? Flexión interfalángica del tejo mayor o del dedo gordo, flexión metatarsiofalángica del dedo gordo, amén, flexión plantar con aducción y supinación. Ojo, con el flexor largo viene hacia flexión interfalángica distal y por arrastre, flexión interfalángica proximal, ya, el quinto metatarsiofalángica, el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y no ha hablado nada de nervios todavía. ¿Qué está pasando con los peroneos? Vamos, ¿qué me puede decir que hacen los peroneos? Compartimento anterolateral. ¿Qué es lo que hacen los peroneos? Vamos a preguntar al del año pasado, se supone que tiene que saber más. A ver. ¿Ah? Recuerden que estoy viejo y sordo, así que digamos acuerdo. Pronación y flexión. Sí, prona. ¿Pero cuál? Porque uno prona. Porque uno, a ver,
no hacen flexión, los dos hacen flexión plantar. Los dos hacen flexión plantar, que sería extensión. ¿Ya? Extensión en el piso vivo, porque cuando el pie baja, eso es extensión, cuando el pie sube, eso es flexión. O dicho de otra manera, dorsiflexión y flexión plantar. La flexión plantar es sinónimo de extensión. Entonces, los dos hacen flexión plantar o extensión. Pero uno además hace abducción de antepié y el otro hace abducción de antepié más pronación de antepié. ¿Cuál es el que hace abducción con pronación de antepié? Vamos a preguntar a uno de los chicos antiguos. A ver. ¿Cuál es el que hace, aparte de la flexión plantar, hace abducción de antepié más pronación de antepié? ¿Cuál es? Para poder pronar, tiene que atravesar el eje axial antero-posterior del pie, que pasa por el eje diaficial del segundo metatarsiano. ¿Cuál es el único de estos dos peroneos que cruza ese eje? Porque se inserta en el tubérculo postero-lateral de la base del ortejo mayor, por lo tanto está por dentro de ese eje. ¿Cuál es? Obvio, el peroneo lateral grande. Porque el peroneo lateral corto, la señorita de la Clavera llegó. Porque el peroneo lateral corto se fija, ¿dónde se fija el peroneo lateral corto? En el tubérculo de la base del quinto metatarsiano. Por lo tanto, no usar el equilibrio. Y eso solamente se funciona con la abducción. ¿Qué falta? ¿Todo está adelante? El día anterior, ¿sí o no? El día anterior, ¿qué más? Extensor largo del ortejo mayor, o extensor largo del dedo gordo y extensor común de un dedo. Y hay uno ahí que de repente está en el peroneo anterior. ¿Qué hace el peroneo anterior? A ver. Un solo dato. El peroneo anterior es el único de los peroneos que hace dorsiflexión. Porque los que no hacen flexión plantar. Y voy a ayudarlo. Se inserta en la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano. Hacia distal. ¿Qué es lo que hace? Y ojo, esto es un precalentamiento, porque no me animaba a pasar todavía el PowerPoint de las fascias. ¿Ya? ¿Qué hace el peroneo anterior? Dorsiflexión con abducción y pronación. Gracias por venir, no hubiera podido dormir esta noche. Ya. Entonces, tenemos, ahora. Y ahora nos voy a poner en un problema más serio todavía. La cadena maestra anterior está formada por los músculos del suelo pélvico, del recto anterior del abdomen izquierdo y derecho, los intercostales medios, que no es otra cosa que los intercostales que están hacia la zona media. ¿Ya? Esa es la cadena maestra anterior. Y la cadena maestra posterior está formada, evidentemente, por los músculos que están en la región posterior. A ver, por nombrar algunos. Tenemos partiendo desde la parte estática, la rafa medio cervical posterior, ¿no es cierto? O el ligamento nucal. ¿Conoce el ligamento nucal? ¿Sí? Entonces se da de la protuberancia occipital externa, occipital externa, y se fija en el vértice de la rafa media espinosa de las 6 a 6 primeras muertes de la cerviz, y que divide los músculos de la nuca en dos compartimentos, uno izquierdo y otro derecho. Y más abajo que tenemos, ¿qué músculos están? Transverso espinoso. Espinoso.
supracostales. ¿Qué sigue más abajo? Dorsal largo. Y por fuera, ¿quién está? Pide costal lumbar, pide costal dorsal, y más arriba hay que costal cervical. Dale. Veamos cómo andamos ahí con eso. A ver. Y más arriba, ¿qué lo ves? Primera capa, ¿cuál es? De los que están atrás. Punto de la primera capa, el dorso. El trapecio. Ya. Pero es el plano de los trapecios. ¿Con quién más? ¿Cómo se llama el otro? Está un poco más abajo. Que termina en el fondo de la corredera bicipital. No. El dorsal ancho, gran dorsal. O larguísimos dorsis, si quiere poner difícil. ¿Ya? Entonces, y después, ¿cuál plano viene después de eso, más profundo? El plano de los romboides. Romboides mayor, romboides menor. ¿Y después qué plano viene? El plano de los serranos menores, posterior, superior, izquierdo y derecho, serranos menores, posterior, inferior, izquierdo y derecho. Y después de eso, recién vienen los músculos espinales que los acabo de nombrar, donde el más maldito es el trapecio espinoso, ¿se acuerdan? Yo cada vez que pienso en eso, recuerdo de la Ligmenti, todo lo que lo sufrió. ¿Recuerdan? ¿Ya? Porque le trató de pintar en la espalda, acuérdense. ¿Ya? ¿Ya? Laminar corto, laminar largo, espinal corto, espinal largo, o rotador corto, rotador largo, semiespinoso y multífido y semiespinoso. Que ahora otra vez le cambiaron el nombre, ahora los dos largos les llaman multífido corto y multífido largo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué importa todo esto? A ver, vamos a poner algo más concreto para que no se me aburra. Vamos a poner la clave, ¿no? ¿Puede funcionar? Un poco largo. Ya, a ver, vamos a... Bueno, partamos con las fases nomás. Ahora no lo vamos a profundizar mucho en una primera vuelta que le vamos a dar. Bueno, tenemos que hablar ahora de las fascias. Y vamos a partir con las fascias de la región de hombro. ¿Ya? Vamos a dar la luz. Bueno, ahí tenemos la región de hombro. Ahora, esto es una locura, porque resulta que existe una fascia pectoral, una fascia del trapecio, hay una fascia del dorsal ancho, pero la verdad es que hay como para volverse loco. Pero acá, podemos ver acá la fascia profunda del serrato mayor o serrato anterior, tenemos la fascia pectoral, tenemos acá un poco de la fascia braquial, ¿ya? Y deltoidea. Y acá hay un corte que nos permite reconocer ya la fascia profunda cervical, que cuando llega al músculo subclavio ya cambia de nombre, ya, y se denomina fascia, la que está en el sur es la fascia clavipectoral, ¿ya? Y
Y cuando llega acá a la zona baja donde está el ligamento suspensorio de la axila, forma la fascia axilar. Entonces acá en amarillo tenemos la fascia pectoral, en azul tenemos la fascia clavipectoral y en color rosado tenemos a la fascia cervical que, no olviden, acá está envolviendo a uno de los dientes del homoidovilio y aquí está envolviendo al músculo subclavio. Como para tener una idea súper larga. Aquí nuevamente podemos ver un corte, aunque está un poco más detallado. ¿Ya? Pregunto, ¿entienden la imagen o están más perdidos que el teniente de ellos? Porque le veo una cara, a mí manejando el auto y de repente se encuentra con el perro y el perro nos mira así y no imagina ni apretar cachete ni para allá ni para acá. Esa es la cara que les veo. Entonces, por eso le pregunto, ¿ven la imagen? ¿Entienden? ¿No? ¿Ven la escápula? ¿Ven la cara anterior de la escápula, la cara posterior de la escápula? ¿Ven la espina del omóplato? Ya. Por lo tanto, obviamente este es el subescapular, este es el infraespinoso, acá no está dibujado el supraespinoso, y lo que están viendo acá es el corte del deltoides fibras posteriores. Es un corte así. Lo están mirando de lado, de mi lado derecho. ¿Lo entienden ahora un poco mejor? Qué bueno. Ya, entonces venimos acá. Esta es la escápula. Subescapular, infraespinoso, deltoides fibras posteriores, redondo mayor, o teres mayor, si ya tienen un número. Y acá tenemos, ¿ven lo que envuelve acá? Esta es la poneurosis del músculo dorsal ancho. Por lo tanto, este es una ecuación, un corte del dorsal ancho. Y vemos acá, miren, fase superficial. ¿Y qué estamos viendo acá? ¿Qué músculo será este? Pectoral. ¿Ya? Pectoral. Entonces, ¿y este qué será? El subclavio. Este es el pectoral mayor, este es el pectoral menor y este es el subclavio. Y esta es la fase clavipectoral que antes la habíamos visto aquí, de color azul. La que está en amarillo es esta. Y esta que está acá es la clavipectoral. Y obviamente, lo que estamos viendo acá, la fase profunda de la fosa axilar, que se acuerdan que acá estaba de otro color, aquí está de color verde, ¿lo ven? Y se refiere a esto que está acá, que es la fase profunda de la fosa axilar y la fase superficial, porque esta es la fase superficial general, digamos, nada más. Y ya, ¿se acuerdan que nombré algún ligamento suspensorio en la axila? Lo dije antes, pero aquí está. Ya, usted por acá se coloca el desodorante. ¿Ya? Se echa frío. ¿Estamos? Aquí tenemos una imagen de la región antebraquial y tenemos varios cortes. Tenemos un corte a nivel braquial, el límite entre el tercio medio y el tercio distal, y otro a nivel del retináculo, vale decir a nivel de la oreja. Y podemos ver en el primero que hay un septo intermuscular medial, un septo intermuscular lateral que divide el compartimento anterior del posterior, porque este obviamente es la diáfisis del húmero. Y podemos ver acá, el compartimento anterior, el compartimento posterior y el compartimento anterior que tenemos. Bíceps braquial, braquial anterior o braquial y el coraco braquial. ¿Y el compartimento posterior que tenemos? Vamos, ¿quién está en el compartimento posterior? Tríceps braquial. Ascomedial, lateral y larga. Vemos acá un corte de la región antebraquial. ¿Ya? Lateral, posterior. Acá tenemos lateral, posterior, anterior y medial. Acá lo tienen dividido, ¿ya? En dos, pero la verdad es que casi siempre está dividido en tres. ¿Quiénes son los que están en el compartimento lateral? Vamos,
Ojo, no se haga ninguna ilusión porque lo tenemos, pero eso lo vamos a ver después. Ya. ¿Quién está en el compartimento lateral? Brachio radial. ¿Cuál es el otro? ¿De superficial a profundo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que primer radial? Bueno, el nombre antiguo, sí, primero así me lo aprendí. Primero radial externo, segundo radial externo, supinador corto. El nombre antiguo es supinador largo, primer radial externo, segundo radial externo, supinador corto. Ahora se llama brachio radial y el otro se llama extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el último es el supinador. Esos son los nombres actuales, de superficial a profundo. Y en el compartimento anterior, vamos, tiene que estar en el compartimento. A ver, ¿cuántas capas hay en el compartimento interior? 4, sí, 4. Tiene que estar en la capa más profunda. El coronador cuadrado. ¿Y cuáles son los que están en la capa más superficial? De lateral a medial. Partiendo por el primero, coronador redondo. ¿O no? Palmar largo, pero no, porque faltaste uno. Flexor radial del carpo. Y después viene el palmar largo. ¿Y el último cuál es? En mi época cubital anterior, ¿cómo se llama ahora? Flexor cubital del carpo. Y en la segunda capa son 2 músculos. ¿O no? ¿O uno solo? ¿Cuántos son? Es uno solo, ¿cómo se llama? Común de los dos. ¿Ah? Común de los dos. Sí, pero tiene que decir algo más porque abajo hay otro flexor Común superficial. flexor común superficial de los dedos. Ya, y la tercera capa son 2. ¿Cuáles son? De medial a lateral. Flexor común profundo. Flexor común profundo. ¿Y cuál es el que está por fuera? Flexor largo del pulpo. Ya. Y el 4 ya lo dijimos, coronador cuadrado. Y ahora, ¿se acuerdan lo que hicimos en el pie? A ver, volvamos a ver. ¿Por qué no lo hicimos? Deltoides. ¿Qué hacen deltoides en fibras anteriores? ¿Ah? Y no me hagas así, salud, no, menos con una botella con agua. Vamos. ¿Qué? ¿Qué hacen deltoides en fibras anteriores? Hacen flexión de hombro. ¿Qué más hace? Elevación de escápula. Elevación de escápula. Para eso está el angular del omóplano y el trapecio de fibras superiores. Extensión, abducción. ¿Ah? Extensión, abducción. No, las fibras anteriores solo hacen flexión, pero hacen más, hacen 2 cosas más. Rotación. Sí, ¿qué rotación hacen? Rotación interna. ¿Ya? Rotación interna de húmero con respecto a el tronco. Entonces hacen flexión con rotación interna. ¿Qué más hará? ¿Qué más hace? Aducción cruzada anterior. Entonces hace flexión, rotación interna y aducción cruzada anterior. ¿Verdad? Nervio circunflejo, raíz C5. Bueno, ya. Entonces, deltoides de fibras posteriores, vamos. ¿Qué es lo que hace? Extensión. No le hemos preguntado nada, chiquillo. ¿Qué hace el deltoide de fibras posteriores? ¿Ah? Recuerde que la próxima semana la prueba chica es de neurología. Origen, inserción, función e inervación. Todo. Porque se supone que usted ya debería saberlo. Todo. Ya. ¿Qué hacen el deltoide de fibras posteriores? A ver, uno solo. A ver, no me sirve el parloteo. No. Uno. Hace extensión. ¿De qué? Porque usted me dice Fahrenheit, seccionales, grado, CC, centímetros cúbicos. ¿De qué? Extensión de hombro. ¿Qué más hace? ¿Ah? ¿Qué más hacen deltoides? Fibras posteriores.
rotación externa y aducción cruzada posterior. Y las fibras medias, y no me haga así, entonces si usted me hace así, yo voy a venir con qué sé yo, con el desodorante. Ya, entonces, ¿qué hace la fibra media? Hace solo abducción y en sinergia concurrente los anteriores y los posteriores hacen lo mismo. Perfecto, pero si yo, por ejemplo, te había explicado que hasta aquí hago eso, pero si ya después me sigo levantando. Sí, ya lo voy a explicar a los otros chiquillos. A ver, por convención, lo estoy explicando a usted porque se supone que tú lo explicaste porque se les ha olvidado. Por convención se dice que esto es abducción y esto es aducción. ¿Sí? Esto es abducción y esto es aducción. Esto es aducción cruzada anterior, esto es aducción cruzada posterior. ¿Sí? Pero hay un problema. Por definición, abducción es un movimiento tal en que el segmento se aleja del plano cervical medio. Por lo tanto, si me pongo exquisito y me pongo purista, la abducción sube hasta los 90 grados. Porque aquí nuevamente se convierte en abducción. Porque se acerca al plano cervical medio. Y esto es abducción relativa. Y esto es aducción relativa. ¿Por qué relativa? Porque está volviendo un movimiento previo. O sea, nadie en este planeta anda caminando por la galaxia por la calle así. A no ser que, entonces, ¿se entiende? Entonces, esto, por convención, se dice que es una aducción, pero si me pongo exquisito, la verdad es que la aducción solo está como la aducción. ¿Ya? Esto sería abducción relativa, porque está volviendo a la posición cero. La posición de inicio, la posición anatómica normal. Ya sabemos qué es. ¿No es verdad? Bien. Deltoide. A ver. Porque la cosa se entretenida. ¿Qué hace el supraespinoso? Supraespinoso. A ver, yo le sugeriría a ustedes que son más. Me incomoda porque no conmigo, que son más viejos. Hay una clase entretenida de plexo. Y yo creo que les haría bien tener esa clase conmigo. ¿Se acuerda de ella o no? ¿Le suena? Sí. ¿Se acuerda de eso? ¿Le suena? Pero ella no la han visto. Ya. Muy bien. Habíamos quedado en el supraespinoso. ¿Qué hace el supraespinoso? ABD sí hace abducción de qué? Porque le vuelvo a repetir, cada centímetro cúbico, qué sé yo, peso atómico, no sé, pero abducción de hombro. Ya, pero ¿dónde está activo? En biomecánica, en los primeros 20 a 30 grados iniciales de la abducción de hombro, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el rol fundamental? ¿Ese es el rol fundamental? El rol fundamental del supraespinoso es mantener la cabeza, el húmero, coaptada por la cavidad glenoidea, porque si no estuviera el supraespinoso, la contracción del deltoide se iniciaría que la cabeza resbalara hacia arriba y chocara con el techo del espacio subacromial, vale decir con la cara inferior de la cabeza, y con el ligamento coracoacromial. ¿Ya? Haciendo un pinzamiento, un pinzamiento de la estructura subacromial. Ese es el rol fundamental del supraespinoso. Ya. Infraespinoso, ¿qué es lo que hace? Ahora bien, ojo, y no es por ser malo, usted como kinesiólogo estas cosas tiene que saber. A ver, ¿cómo yo hago un diagnóstico diferencial? Si el tipo tiene un hematoma en el compartimento anterolateral de pantorrilla y tiene impotencia funcional y le cuesta caminar y tiene inestabilidad
lateral, tiene estabilidad lateral de tobillo, y como usted vio que tiene un hematoma, usted supone que tiene un desgarro parcial. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre peroneo lateral largo y peroneo lateral corto? Obvio. A uno le solicito flexión plantar con abducción y pronación contra resistencia, y al otro solo le solicito flexión plantar con abducción. Aquel que le duele más es el que está dañado. Si le dolió más a cuando solicité la flexión plantar con abducción y pronación, está jodido el peroneo lateral largo. Si le dolió más cuando le pido que haga flexión plantar con abducción sin pronación, el que está más reventado es el peroneo lateral corto. Entonces esta es una cosa súper simple que usted tiene que saber. A ver, un tipo tiene tortícolis. ¿Han escuchado eso? ¿No se tomó una vez? Entonces el médico ya sabe, que uno como kinesiólogo ya sabe. Uno le pregunta, ¿Qué le pasó? ¿qué le pasó? Uno sabe que... Ya, uno ya sabe lo que quiere, pero le pregunta. Ahora la pregunta es, clásicamente se dice que por un problema en el esternocleido mastoideo, pero podría ser el escaleno. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre el esternocleido mastoideo, el escaleno anterior, medio y posterior, solicitándolo en función de lo que hace cada músculo? El esternocleido mastoideo hace, cuando contracción es lateral, hace extensión de cabeza sobre cuello por arrastre, flexión de cuello sobre tronco, inclinación ipsilateral y rotación contralateral. ¿Sí? Vale decir que si yo le hago todo lo contrario, le hago flexión de cabeza sobre cuello, extensión de cuello sobre tronco, inclinación contralateral y rotación ipsilateral, vamos a ver cuánto le duele. ¿Y cómo hago la diferencia con respecto a los escalenos? Porque los escalenos no llegan a la cabeza. Si bien es cierto, hacen cosas parecidas, hacen flexión de cuello sobre tronco con inclinación ipsilateral y rotación contralateral, la hacen porque mueven el cuello y por arrastre se mueve la cabeza. Ah, pero simple. Le hago todos movimientos contrarios, pero anulo la cabeza. Y se acaba el problema. Ahora, si usted no es capaz de pensarlo y reducirlo, tiene un problema. ¿Ya? Sigamos. Y llegamos acá. Y en la mano, ¿cuántos septos tenemos? ¿Cuántas criptas? Cripta se llama el espacio donde hay un grupo muscular tanicado con septos, con la fase superficial, la fase profunda y los septos que tabican cada grupo muscular. Tenemos masa tenar, masa hipotenar y aponeurosis palmar media. Son tres. Y por atrás, una sola. ¿Por qué se quedó pegado? Una señal, una señal. No, no es una señal. Ahí está. No, si lo que pasó la semana pasada es una excepción, no es la norma. Gracias, hasta que termine la hora. Entonces, aquí tenemos un corte a la región antebraquial. El radio, el cúbito, ¿ya? El compartimento posterior y el compartimento anterior. A ver. Ahí está, ¿ven los números o no los ven? Yo tampoco, no, pero ahí hay un 4, no sé si lo ven ahí, hay un 4. ¿Ya? Los números están, pero se van a volver locos. Miren, ahí está, acá en la región de braquial de nuevo. Bíceps braquial, braquial anterior, y aquí tenemos al bíceps braquial
¿ya? Y braquial. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué son eso? El retináculo de los extensores, ¿lo ves? Tenemos el radio y el cúbito. ¿Cómo sería esto? A ver, muéstrame la mano, ¿cómo estaría? ¿Quién cree cómo va eso? En la mano derecha. Eso. No se vaya a ocurrir hacer así, pero vamos a tener cola. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor radial largo del carpo, extensor largo del carpo, al extensor del dedo meñique, al extensor común de los dedos. Y aquí tenemos. ¿Y este cuál sería? ¿Qué hace el arconio en la muñeca? ¿Cómo hacer el arconio en la muñeca? Tendría que ser un arconio, sería como el ligamento cíclico-calcáneo, una cosa muy parcial. Ya. Entonces, este es el retináculo de los extensores. Y aquí tenemos lo que yo hablaba. La región tenal, hipotenal y la aponeurosis palmar media. Ojo, hay una fascia profunda, porque esta es la fascia superficial. Acá hay una fascia profunda, o aponeurosis palmar superficial y una aponeurosis palmar profunda, que lo tabica y lo separa de los interóseos que usted está viendo ahí. Recuerde que hay interóseos dorsales y interóseos palmares. Nuevamente podemos verlo. Aponeurosis hipotenal, aponeurosis tenal, la zona media, y esto que los tabica, la aponeurosis palmar profunda que yo les hablaba, que los divide con respecto a los músculos interóseos palmares y dorsales. La otra vez, por curiosidad, me compré un libro de cirugía de mano, donde aparecen todas estas cosas, mucho más explícito, y podemos ver cómo tenemos ya la aponeurosis palmar profunda, y por delante podemos ver acá los lumbricales, los tendones de los flexores, flexor común superficial, flexor común profundo. Aquí tenemos los huesos, los metacarpianos, o yendo al extremo tercio-dental, y podemos ver al interóseo palmar y al interóseo dorsal, y todos están tabicados. Esto que están viendo ahí no es otra cosa que el tendón del flexor común de los dedos. ¿Qué tenemos acá? Muslo. Anterior, posterior y, ¿cómo se llamaba este? Medial. Sigue siendo muslo. Nuevamente, vasto medial, vasto lateral, recto femoral, vasto intermedio. Este lo tuve que agregar porque en el libro estaba mal puesto el nombre. Vasto intermedio. Bíceps femoral, porción corta, bíceps femoral, porción larga, el del ciático obviamente, semitendinoso, semimembranoso. ¿Ya? Sí. El vasto intermedio también tiene un nombre algo de la rodilla, ¿no? ¿Cómo? El vasto intermedio también tiene un nombre. Acrural. El vasto intermedio también se le llama acrural. Ese es el otro nombre que tiene. Ahora, acá en esta imagen está muy, las puse porque están bonitas, pero no necesariamente son, para mí más pedagógicas son estas. Si usted va a estudiar, mejor estudie por esta. Estas las puse nada más que porque me ganó lo que se ve bonito. Pero que es más pedagógico, no. Pero sí nos da la idea perfecta de lo que son los tabiques, ¿se acuerdan? Porque ahí tenemos ya la región de acá, tenemos a la tibia, al peroné, o la fíbula, ya. Y acá está hablando todo de lo que tiene que ver con la musculatura. Acá está el compartimento lateral, pero lateral largo, pero lateral corto. ¿Y estos que están acá cuáles son? Compartimento anterior, tibial anterior, extensor largo, reflejo mayor, extensor común de los dedos. ¿Ya? Y acá atrás, gemelo externo, gemelo interno, sóleo, y aquí estarían escondiditos los que habíamos visto en el plano más profundo.
El que mostraba el doctor Ackland, ¿se acuerdan que hablaba de un... ¿Se acuerdan que yo le dije que en la anatomía había 3 y el número 4? No sé si se dieron cuenta. La razón es que él considera 4 porque el compartimento posterior lo divide en 2 por la presencia de este septum transverso intermuscular. Entonces el compartimento que yo lo considero uno solo, él lo divide en 2. Pero el hecho es que sí está. Ahora, vamos a salir de esto. Les voy a dar 5 minutos para que respiren y les voy a dar algo de cadena muscular. Prende la luz para que se recupere. A ver, ¿por qué necesito que se sepan? ¿Por qué necesito que se sepan los músculos y la función de los músculos? Necesito que se los sepan por la sencilla razón. Yo voy a enseñar las cadenas musculares bajo 2 criterios. Los criterios de movimiento de Not Voss, que son 2 personas distintas, y según Leopold Busquet. Son las 2 maneras que lo voy a enseñar. ¿Hay más maneras de interpretarlo? Sí. Pero si yo los lleno de modelos, ustedes después no van a saber cuál es más importante, cuál tiene toda la razón. Y la verdad es que estoy eligiendo los que más se usan. ¿Ya? A ver, vamos a dar un ejemplo. A ver, me pregunta acá su representante legal. Me pregunta, ¿a qué hora vamos a hacer el ensayo? Mañana a las 12, para que ellos quieran venir. Obvio, con delantal, sí, para que sea espectacular. Si yo vengo con delantal, con delantal. Para los que son nuevos, el práctico de adeveras, ¿cómo es el práctico de adeveras, muchachos? Formal. Si yo vengo con formal, todos vienen con formal. Acá es lo mismo. ¿Ya? Así se lo enseñan y todos mis alumnos, de hecho, esos son alumnos de la luz. Así que yo quiero que los forman. ¿Ya? Los prácticos van a ser entre las 2 y las 2 de la tarde, no creo que dure más. ¿Ya? Me pregunta qué contenido entra en la prueba. Todos excepto. Va a decir, entra piel y entra sistema nervioso. Piel es muy poco, pero el sistema nervioso es lo suficientemente denso como para hacer una práctica de hacer. Y este de la fascia, me sobra tema para hacer el trabajo. A ver, no voy a hacer la clase de cadenas musculares hoy, pero sí les voy a mostrar que les vaya bonito que ojalá que tengan dinero. Que ya me avisaron. Miren, no voy a decir nada nuevo. Ahí tenemos la cadena maestra anterior, que es la cadena de flexión. Ahí tenemos la cadena maestra posterior, que es la cadena de extensión, y esto según Leopold Busquet. Aquí tenemos cómo se produce el enderezamiento dorsal. A ver, ¿por qué se producirá el enderezamiento dorsal? A ver, ¿quién es el responsable de atenuar la cifosis dorsal o la hipercifosis dorsal? Usted sabe que hay unos estudiantes que están así, ¿no es cierto?
mucho, a los 80 años, por último tengo la justificación que estoy muy re viejo. Pero ustedes han visto jóvenes, gente joven, que ya están así. ¿Sí o no? Entonces, si están así ahora, ni le digo cómo van a estar a los 70 años. ¿Ya? De hecho, va a ser hasta complicado meterlos en el campo, porque va a costar cerrar la trama. Entonces, como el negro, no se acaso, ¿no? Entonces la pregunta del millón, ¿quién será responsable de atenuar la cifosis dorsal? ¿Quién atenuará la cifosis dorsal? ¿Qué músculo yo tendría que fortalecer, facilitar, para que, porque en el fondo lo que yo tendría que tirar son la cadena maestra anterior y fortalecer la cadena maestra posterior? Bueno, ¿y qué músculo tengo que fortalecer ahí? Algo podría ayudar, pero a ver, jueguese por uno bien central. ¿Cuál es el músculo de los músculos espinales que es el más central de todo? El hemiespinoso. Para eso tendría que preguntarle el político de inserción, pero no creo que se recuerde. Es más, creo que dudo que lo hayan estudiado alguna vez, pudieron al pasando. ¿Ya? Miren ahí, está el lado, ¿y quién más está? El hilo costal. Saco el lumbar es lo mismo que el hilo costal. Recuerden que hay hilo costal lumbar, hilo costal dorsal, hilo costal cervical. Claro. Miren qué cosa más simpática, cada vez menos. Eso que están viendo ahí son los supracostales, que va desde el vértice de la cabeza suprayacente al borde superior del cuello de la costilla infrayacente, del mismo lado. Pero no se fijan en el mismo lugar, uno tiende a fijarse en la cara dorsal de la costilla, pero cerca del borde inferior. A diferencia ya del otro músculo que viene desde abajo, que se fija en la cara posterior, pero cerca del borde superior. Por lo tanto, si bien es cierto, uno eleva la costilla, pero es una rotación del borde inferior hacia atrás y hacia arriba, el otro hace una rotación del borde superior hacia atrás y hacia abajo. Pero para eso hay que saberse las inserciones al dedillo. ¿Para qué lo piensa? Ahí aparece su romboide, perdón, los serranos menores, superior y posterior inferiores. La contracción de ellos también a través de la poliodrosis dorsal también hace una compresión de la cifosis dorsal y por lo tanto también ayuda a atenuar la cifosis dorsal. Esto es enredando más. No saben mucho del músculo, tienen que estudiarse los músculos. ¿No? ¿Me entienden por qué necesito que se estudiar los músculos? Porque ¿cómo explico esa cuestión? Usted no sabe ni siquiera cómo se llaman los músculos. Entonces, por favor, a ver, veamos esto. Estos son los patrones de North-Boss. Vale decir que los músculos tienen una tendencia a trabajar en sinergia. ¿Se acuerdan que yo hablé de los patrones que trabajaban de manera concatenada? Había engranas motrices que trabajaban los músculos de manera secuencial, coordinada, en paralelo o en serie, o había traslados entre unos y otros dependiendo de la secuencia de movimiento. Ahora, todo lo que yo he dicho, muchas chácharas, pero no estoy diciendo ninguna tontera. Lo malo es que algunos me pueden seguir y otros no. ¿Por qué explico eso? Porque, por ejemplo, los extensores son compadres y amigos de los supinadores. Y los extensores de codo son amigos y compadres de los rotadores externos de hombro. Entonces, por ejemplo, acá están las diagonales del miembro superior, aquellos movimientos que están facilitados y de hecho se utilizan para estirar el músculo y se utilizan para facilitar movimientos en personas que tienen daños neurológicos. Y también se utiliza para fortalecer la musculatura. Entonces, hay una diagonal que es así. Observa.
está en flexión de los dedos, flexión de muñeca, cubitalización, pronación, una ligera flexión acá de codo, con una extensión, ¿ya? Sí, porque para mí sería flexión, ¿cierto? Extensión de hombro, ¿ya? Aducción cruzada anterior, rotación interna. Entonces, el movimiento concatenado de la membrana motriz que se entrena va a ser extensión de los dedos, apertura de dedos, extensión, radialización, supinación, flexión con abducción y rotación externa, y termino con la bandeja llevando una copa de martini. ¿Ya? Ahora, uno puede explicarlo de otra manera. Desenvainar la bayoneta. Desenvainar la bayoneta. Y termino llevando una bandeja con, qué sé yo, ya, una cazuela ya. Y la pregunta, ¿y qué le voy a preguntar yo? Pues lo que está ahí, pues. Lo que acabo de hacer ya está redactado ahí. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Ahora, ¿puedo partir al revés? ¿Lo vieron? ¿Cómo quedé allá? Miren, ¿se acuerdan cuando quedé con la bandeja allá? La bandeja allá hasta acá. Sería este. ¿Se acuerdan? Flexión. Con abducción. Con rotación externa. Con extensión de codo. Supinación, extensión de muñeca, radialización, extensión de los dedos y expulsión de los dedos. ¿Qué es el movimiento que está declarando aquí? Yo necesito verlo y leerlo. Me los enseñaron en el año 79. Y más encima me lo enseñaron mal. Y reclamamos y el profesor se enojó y nos bajó la nota igual. Lo que pasa es que el profesor se equivocó porque la culpa no fue del profe en realidad. Había un libro de un profesor, de un kinesiólogo conocido en Chile que hizo un resumen de las técnicas de Benoit Bosch y más encima se equivocó. Entonces nosotros llegamos accedimos a la información en inglés y los patrones estaban mal. Y el profe no fue capaz de reconocer que ni siquiera que la culpa era de él. Él copió los patrones que ya venían malos en el libro. Pero bueno, por eso no me he olvidado. ¿No? ¿Estamos? Y cuando baja de aquí a aquí, extensión, si esto es flexión, esto es extensión, con aducción cruzada anterior. Entonces digo, extensión con aducción, con rotación interna, ¿me acuerdan? Desenvainar la bayoneta, ¿ya? Con rotación interna, antebrazo en pronación, muñeca en extensión, con cubitalización, cubitalización, ¿lo ven? Dedos en flexión. Y si lo hago del otro lado, en vez de hacerlo así, en esta diagonal, se me ocurre hacerlo en esta otra diagonal. Esto para complicarle la vida. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Partiendo desde abajo. Sería desde aquí. Partamos desde acá arriba. ¿Ya? Tenemos un cordelito acá. Entonces estamos acá arriba. ¿Y cómo está? Perdón, allá. Está en flexión, aducción, rotación externa, en el de allá. Flexión, aducción, rotación externa, antebrazo supinado, muñeca en flexión, en radialización y codoleo flexionado. ¿Y cómo termino? ¿Cómo termino? Estoy ahí. ¿Cómo termino? Así. ¿Lo ven? Ahí. A ver, estaba acá en... Sí, radialización, está, con cubitalización. Termino así. Es como diciendo, chante la mano. ¿Ya? Que sería extensión, abducción, rotación interna, antebrazo, extensión, muñeca y extensión, cubitalización y extensión de los dedos.
se van a tener que aprender de memoria la secuencia. Y después yo le voy a decir, ¿qué músculo hace la flexión? ¿Qué músculo hace la aducción? ¿Qué músculo hace la rotación externa? ¿Qué fascia va a la información de retroalimentación para la posición? Esta es el de hombro. Ahora les voy a mostrar. El que sigue, miren. El cadera. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, tenemos flexión con aducción, como dice ahí, rotación externa, dorsiflexión, inversión con los dedos extendidos. Y obviamente cuando termino así, para decir extensión con abducción, rotación interna, flexión plantar con eversión y los dedos flexión. Hay que saberse la diagonal y hay que saberse qué músculo hace dicho movimiento y qué tabiques brinda la información propioceptiva. En el caso, estos son según not vos. Esto que les estoy mostrando antes son según Leopold Busquet. Pero para poder enseñar esto, porque lo otro por último se lo aprenden de memoria. ¿Ya? Pero entonces acá, para poder enseñarlo, yo necesito que usted sepa de lo que estoy hablando. Veamos un ejemplo. Ya. Por ejemplo, en la cadena maestra anterior en flexión, esto que está acá. Partamos por el más fácil, con la cadena maestra posterior. Ya. ¿Qué músculos son los de la cadena maestra posterior? A ese músculo se le llaman músculos antigravitatorios. ¿Sí? ¿Cuáles serían los músculos antigravitatorios? ¿Qué es lo que impide que usted no se vaya de bruces, por no decirlo de boca, por decirlo de una manera elegante? ¿Cuáles son? ¿Qué evita que la cabeza, a pesar de que no está la cadena maestra posterior porque sería muy exquisito, pero igual se lo voy a enseñar? A ver, ¿qué evita que la cabeza haga esto? ¿Quién sostiene la cabeza ahí? Vamos. Trapecio. ¿Qué fibra es? Es más fácil, ¿no? Fibras superiores. ¿Qué más? ¿Qué evita que la cabeza caiga así? El esplenio de la cabeza, el seno espinoso, el longuísimo. No me vengan a decir que lo escucharon por primera vez. El longuísimo, antes se llamaba complexo menor. ¿Ya? Y el seno espinoso, antes se llamaba complexo mayor. Ya. Entonces, ¿y qué otro? Y el mecanismos más cortitos, ¿cómo se llaman los cortitos? Los suboccipitales. A ver, nombre de un suboccipital. Hay tres suboccipitales que sostienen la cabeza. ¿Cuáles son los tres? ¿Cuál es el único suboccipital que no sostiene la cabeza? ¿Ah? A ver, los suboccipitales son el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el ombligo superior y el ombligo inferior. ¿Cuál es el único de esos cuatro que no sostiene la cabeza? El ombligo inferior, porque da desde el tubérculo lateral de la apófisis espinosa del atlas y se dirige hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante y termina en la apófisis transversa del atlas. Por lo tanto, no llega al occipital. ¿Qué se hace? Proyección doble, hace extensión de atlas sobre axis. Y se contrae uno solo, hace extensión
ipsilateral con inclinación ipsilateral y rotación ipsilateral. De alta sobre alta. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la primera semana de clase de niños tenía que verse los músculos? ¿Mentí? A ver, por ejemplo, todo eso, ¿y dónde termina todo esto? En la masa común. ¿Sí? Acá abajo, se saltó. A ver, una cadena maestra oblicuo anterior, izquierda. La cadena oblicuo maestra anterior izquierda nace oblicuo menor del abdomen. Oblicuo menor del abdomen. Intercostales internos izquierdos, intercostales internos derechos. Perdón, externos derechos. Y de aquí, serrato mayor. ¿Dónde termina el serrato mayor en esta origen? Borde vertebral de la espalda. ¿Y cómo continúa la línea de fuerza? En la espirosa, a través del romboide. El romboide se fija en el rafe medio cervical posterior del ligamento nucal, en la espinosa es 7, el ligamento supraespinoso y el proceso espinoso de las 5 o 6 primeras fossas. Entonces, vemos que una acción mecánica para que yo haga el movimiento de rotación antihoraria, el movimiento nació acá y murió en la columna. No donde usted pensaba que llegaba hasta la mirada, ¿no? Oblicuo mayor, oblicuo menor, serrato mayor, romboide. Y yo puedo seguir. De aquí, ¿hacia dónde puedo seguir? ¿Hacia arriba? No creo. Vamos. Vamos. No. Colena, que no creo que esté. A ver. Y yo dije, por ejemplo, la cadena maestra posterior. Cuadrado del lomo derecho. Fibras iliolumbares. Cuadrado del lomo izquierdo. Fibras lumbocostales. ¿Sí o no? Intercostales externos derechos, intercostales internos izquierdos. Serrato menor posterior inferior izquierdo. Recuerden que lo que yo quiero hacer es una rotación antihoraria del círculo escapular con respecto al círculo mediano. Hago esto. ¿Y de aquí a dónde voy? ¿Cómo me relaciono con el círculo escapular? Trapecio y fibras inferiores. Y a través de la apófisis coracoide, porque si hay trapecio y fibras inferiores, ¿dónde termino? En la escápula. ¿Y cómo sigo la cadena de movimiento? Apófisis coracoide, pectoral menor. ¿Y a dónde termino? En la cara anterior, la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Y después, más encima, para complicar la vida, atravieso la caja torácica y sigo el triangular del esternón y termino en la cara posterior del esternón. Y la secuencia partió acá, en la cara ilíaca, y termino en la cara posterior del esternón, por adelante. Y esto se continúa con las cadenas de los miembros inferiores, sí, porque resulta que esta cadena es continuación de una cadena maestra que está en el miembro inferior. ¿Y dónde parte? Glúteo mayor. ¿Se entiende toda la vuelta? ¿Se entiende cómo hice la vuelta sin espiral hasta llegar a arriba? Bueno, ¿lo has interesado lo suficiente? Chiquillos. Me ha domingo el libro que pesque, pero pesque un libro, póngase a estudiar los músculos. La pregunta es, los únicos músculos que nos interesan son los de la lengua, los dioides, ¿cómo se llama? Los músculos de la faringe, el oloringe, que son los vamos a ver en el aparato respiratorio. ¿Ya?
independiente de nosotros, el sistema neuroanatómico, o sea, neuroquinesiología y respiratoria y músculo esquelético. Ese es el grueso de lo que nosotros hacemos. Entonces, no es un tema menor, no sabe hacer un músculo. ¿Estamos? A ver, para ayudarnos, para que no sea tanto volumen para toda chica. Todos los músculos del miembro superior, partiendo desde el círculo, desde los músculos axioescapulares, que significa angular de los ómplatos, placas sofílicas superiores, medias e inferiores, dorsal ancho, comboide mayor y menor, ¿estamos? Pectoral mayor, pectoral menor, ¿estamos? Supraespinoso, infraespinoso, glandular, subescapular, y de ahí todo para abajo, y de abajo, desde el psoas por adelante, el glúteo mayor, mediano y menor, son de la facial, y de ahí todo para abajo. Vamos a excluir la primera semana los músculos del tronco. En la segunda semana van a ir los músculos del tronco y del cuello. Y en la tercera semana, que es la última semana de fase, se va a jugar como un fiesta a lo que realmente importa, entender para qué sirve de la prueba chica, para que sirva de algo para la prueba teórica y para el práctico. ¿Estamos claros? Este práctico que se nos viene es muy funcional. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poner los músculos de la sus en diferentes segmentos y luego en imágenes de fulanos moviéndose. Entonces, un tipo va a estar